Bien, ¿qué tal amigos de Controversia? Seguramente en un instante el jefe de Estado dará un nuevo mensaje a la nación a través de una conferencia de prensa. Bueno, la situación está bastante complicada para el país, muy complicada. 3 muertos, 234, seguramente habrán más en la última cifra que informará el jefe de Estado. Bien, 2 de los 3 muertos recientemente habían llegado de España. 2 de los 3 muertos. El otro tuvo un contagio comunitario, según lo que se sabe hasta la fecha. Esto en Lima. En el caso de Arequipa, las 3 personas que han sido contagiadas llegaron de España y de Inglaterra. Si no recordemos, este joven cuya madre trabaja en un módulo de justicia en Hunter, llegó de Inglaterra. La señora de 55 años llegó de España. Esta joven que llegó de España también hace algunos días, de 19 años de edad, de España, de la madre patria. Y ese es el problema, y lo habíamos dicho desde un inicio. El virus ha venido de afuera, ha venido básicamente de Europa, ni siquiera de China, de Europa. Y entonces lo que teníamos que hacer los peruanos era cerrar las fronteras, sobre todo las fronteras aéreas. A diferencia del siglo pasado, del siglo XVIII, del siglo XIX, el virus no venía en barco, como vinieron los españoles, ¿no? Trayendo la peste negra, la peste bubónica, no. Ahora vienen en avión. Es la modernidad. Entonces lo que teníamos que haber hecho es cerrar los aeropuertos como primera medida inicial. Ya se sabía que estaba en Europa y si venían constantemente los vuelos había que cortar ahí. No se hizo eso. Y se dijo, bueno, a ver, le tomaremos la temperatura, ya, ¿dónde vive usted? Ya, listo, ya nos avisa si es que algo tiene, ya vaya usted a su casa, y más bien no tenga ningún contacto. No se hizo nada más. Cuando se sabía perfectamente que los primeros casos al menos, ya venían de Europa. Y lo que debió hacerse es un aislamiento o cuarentena de toda esta gente. Debió alquilarse un gran hotel o no sé, un estadio o habilitarse un gran campamento para que esas personas pasen en cuarentena, aislados uno de otros con todos los servicios higiénicos, toda la asistencia sanitaria y médica que el caso requería. No se hizo así y la gente evidentemente siguió haciendo su vida de manera normal y tuvo contacto con otras personas sin saber que esa gente tenía el coronavirus. Ese ha sido un grave error del gobierno. Debió aislarse a esta gente que venía desde Europa, principalmente, ¿no? Pero en general de todos. Claro, era una buena cantidad, pero ¿qué vamos a hacer? Se tenía que correr ese riesgo, porque extender este estado de emergencia y este toque de queda más de los 15 días en el país va a ser sumamente dramático, sobre todo para la clase media, aquella clase media independiente. Ahora, hay un problema, hay un dato que quiero compartir con ustedes. Hay un especialista que ha dicho lo siguiente, hay que tener mucho cuidado con este dato. Iván Robles, de un grupo que ve este tipo de casos, ha dicho que según los estudios de la Universidad de Columbia de los Estados Unidos, por cada contagiado del coronavirus hay 10. Si hasta el momento, según la última cifra, tenemos 234 y que seguramente van a crecer, multipliquemos cuántos hay. Esa es una estimación, es un promedio, probablemente pueda ser más, probablemente pueda ser menos. El promedio es que por cada contagiado hay 10 personas. Y este mismo analista dice que hay otro problema en el país. El caso cero de este señor Robles, que llegó a nuestro país de España, llegó a nuestro país el 26 de febrero y recién el diagnóstico se supo el 6 de marzo, es decir, habían pasado 8 días y en los subsiguientes casos también. Es decir, las estadísticas que hoy tenemos están retrasadas en un promedio de 10 días. Y ese es el problema. Según este mismo especialista, probablemente superemos los 800 o 1000
pacientes con coronavirus en las próximas semanas. Y esto hay que detenerlo. Lamentablemente en su momento no se cerraron las fronteras, sobre todo aéreas. Hay mucha gente que ha ingresado por el aeropuerto y se ha ido a Chiclayo, se ha ido a Arequipa, se ha ido a Iquitos y a diferentes puntos del país. Y les hemos dicho, ya vayan nomás, cuando esta gente debió ingresar en un periodo de cuarentena. No se hizo eso, no se hizo eso, y ahora estamos pagando las consecuencias del tema. Y hay un dato final, como ayer les decía, hay muchos peruanos pues, que se han quedado afuera, ¿no? Que quieren retornar, están llorando, gritando, pero ¿qué hacemos? Sobre todo de España, de donde han venido la mayoría de estos casos. Por ejemplo, los contagiados en Iquitos, que es la segunda ciudad después de Lima, es un grupo de turistas que vino también de España. Y en consecuencia, la última información que se tiene es que hay 20.000 peruanos, muchos de ellos vivos, porque en realidad pocos han ido a España, sino que algunos quieren aprovechar en retornar a nuestro país producto de la crisis por la que atraviesa Europa y específicamente España. Y entonces ellos quieren retornar a 20.000 españoles, 20.000 peruanos que están en España. ¿Se imagina usted que abramos la puerta y estos 20.000 peruanos se vayan a las diferentes ciudades del país de donde son originarios? Vamos a generar un grave problema. Lo pertinente, señor Martín Vizcarra, señora ministra de Salud, es que a estos peruanos se les dé asistencia allí en España. No sé, se alquila un gran hotel, un estadio, yo qué sé, para que en un periodo de 15 días, después de descartados si tienen virus, puedan retornar a nuestro país recién. Si no, le vamos a generar un grave problema al país, un grave problema al país. Seamos muy severos, muy rígidos, muy drásticos. Tenemos que hacer así, porque si no hacemos esto se va a desbocar. Vamos a ingresar a la fase 4, donde ya el asunto va a ser masivo. Y ahí sí vamos a tener muy graves problemas. Acaba de informar el Fondo Monetario Internacional, en otra noticia mala para nuestro país, que el Perú no está preparado para enfrentar el coronavirus. No sé qué respuesta tendrá que dar Martín Vizcarra, así como otros países de Sudamérica, no solamente Perú. Si esto es cierto, la situación es muy complicada. Señoras y señores, pongámonos la mano al pecho, no salgamos en casa, mantengamos aislamiento, incluso entre la propia familia, porque de repente la persona que ha salido a comprar cosas o ha salido al mercado, de repente ya tiene el coronavirus. Mantengamos distancia y aislamiento. Hagámoslos por el Perú. Nosotros hemos salido de una fuerte crisis económica, de una crisis con la subversión. Podemos salir de esto, pero tenemos que tener mucha disciplina y mucha severidad. Si no, nos vamos al cacho. Buen día, retornamos mañana.